del programa. Las clases anteriores se refirieron a la política del Estado, entendía desde el marco del derecho internacional, a quien compete al órgano supremo, al jefe de Estado, al jefe de gobierno, a los primeros ministros, que son los que dijimos que diseñan la política exterior. Son los encargados de disculpe que la lo política exterior. Luis, es que hay varios compañeros que quieren entrar. Si los puede aceptar, dice. Bueno, vamos a ver, porque no los veo por acá. Vamos a ver. No me aparece. Bueno, ya seguirán tocando y ahí estaremos admitiendo. Les decía entonces que hemos visto el punto número 2 relacionado a las políticas de Estado. Luego, dentro de ese marco y diseño de políticas también del Estado hacia diversas situaciones, vimos el caso de Belice, específicamente en lo que se refiere al diferendo territorial, al diferendo marítimo y al diferendo insular. Eso es uno solo, para poder delimitar o establecer los límites que en un momento determinado tendrá que resolverse y tendrá que definirse, a pesar de los más de 200 años que se lleva ya en la lucha y en la búsqueda de una solución adecuada hacia ambas poblaciones, hacia ambos estados, y que ambos puedan vivir sin ninguna situación de discrepancia, fundamentalmente. Entonces, hablamos del caso Belice. En la reunión anterior hablamos de otro enfoque, otra situación, otro organismo frente al cual Guatemala tenía algunas políticas de carácter regional, y hablábamos de políticas con la comunidad centroamericana, y al efecto dijimos que su órgano máximo era la ODECA, la cual había sido reformada y ampliada y modificada por el protocolo de Tegucigalpa en 1989, y que a través de la misma se habían creado una serie de organismos o de órganos importantes, como eran las cumbres de presidentes, las que a nivel regional, a nivel de integración,
eran las que tenían bajo su poder diseñar políticas, líneas, direcciones para resolver diversos problemas que aquejan definitivamente a la nación. Entonces, permítame un momento. Me está bajando la carga, entonces, pero bueno, no estaba conectado. Entonces, este es el órgano máximo de la comunidad internacional, y ante eso se reúnen los ministros también de Relaciones Exteriores para tratar asuntos de política exterior o de política internacional que puedan afectar a la región de manera general. Hablábamos de un parlamento centroamericano creado a través de las primeras cumbres de presidentes, de la cumbre de Esquipulas I, de la cumbre de Esquipulas II, en la cual se enfocaba a la idea de que era necesario hacer prevalecer la paz en cada uno de los territorios centroamericanos, y en ese afán se enfocaron las políticas de las diferentes acciones y de los distintos órganos que integran ese sistema de integración, que es producto también de las políticas de los estados con relación a la comunidad centroamericana. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de ese conjunto de elementos de derecho internacional, de sujetos de derecho internacional, de unidades soberanas, independientes, traducido en otras palabras, en los estados. ¿Y en qué tipo de estados? En los estados que están ubicados dentro de este istmo particular, que es el istmo centroamericano, y el cual tiene necesidades fundamentales que se hace necesario solventar, y para el efecto hay que crear políticas que vayan encaminadas a buscar la cooperación de cada uno de los estados, la cooperación de cada uno de los gobiernos, porque hablar de estado no es lo mismo que hablar de gobiernos. Los gobiernos son temporales, el estado es permanente y está integrado por toda una población, por todo un territorio, por toda una legislación y por la capacidad de un gobierno de gobernarse y de diseñar políticas de gobierno a nivel interno. Entonces hablábamos de todos ellos, hablábamos de la Secretaría del gobierno, del sistema de integración, a la cual se adhería la Secretaría de Integración Económica, que siempre fue parte del Tratado Marco, que dio lugar a la creación de ese órgano denominado ODECA,
Organización de Estados Centroamericanos. Pero también dentro de ese marco de organización, tenemos un ámbito jurídico también, dentro de los cuales se ubica la Corte Centroamericana de Justicia, que es la que en todo caso resuelve los conflictos que se pudieran suscitar o que sean sometidos por los estados a su conocimiento. Bajo el ámbito y bajo la ejida también de todo aparato organizativo, están también los órganos jurídicos que pertenecen a el sistema de integración, más que todo del sistema interamericano, de los derechos humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que analiza todos aquellos problemas y que conoce de los problemas relacionados con la violación a derechos humanos, a los derechos del hombre, a los derechos individuales de los gobernados de cada uno de estos países. Y entonces en ese sentido fue que vimos cómo el Estado o los estados en particular de manera conjunta van dirigiendo sus políticas a la búsqueda de este tipo de soluciones a problemáticas concretas que tengan como finalidad y objetivo el combate a la pobreza extrema, la desnutrición que afecta a cada uno de los estados, a unos en mayor grado, a otros en menor, pero que de alguna manera existe dentro de esos territorios y que para lo cual ponen en acción los diferentes órganos y las diferentes políticas y direcciones que vayan en la búsqueda de solucionar esas problemáticas, ya sea de manera conjunta o de manera individual, como parte de una obligación propia de cada estado. Hoy vamos a ver entonces la política de los derechos humanos. Y al efecto, entonces vamos a tratar de explicarnos qué son esos derechos humanos o a qué se refiere cuando se utiliza la terminología de derechos humanos. Entonces, algunos autores han tratado de orientar con algunas líneas de pensamiento, tratando de esclarecer la idea y respondiendo la pregunta a qué son los derechos humanos. Y a ese respecto, nos indican que los derechos subjetivos inherentes a la persona humana en el entendido que ella posee personalidad, que nacen junto con la persona humana y la acompañan en toda la trayectoria de la existencia del hombre,
¿Qué es entonces los derechos humanos de acuerdo a eso? Son subjetivos porque pertenecen o son inherentes a la persona humana, nacen con ella, son congénitos y mueren inclusive con la persona y la acompañan a través de toda su trayectoria. Por eso es que encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala por ahí un apartado, una sección que se refiere a los derechos individuales de las personas o a los derechos individuales del hombre, como lo hace ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales sobre derechos humanos y civiles. Allí encontramos entonces diversas ideas de lo que en un momento significan los derechos humanos que para algunos otros autores son los derechos fundamentales, son derechos individuales, son derechos públicos, subjetivos, son derechos subjetivos porque les decía, pertenecen a la persona humana, nacen conmigo, son inherentes a mi persona y como consecuencia de ello, también no me los pueden vulnerar, merecen protección por parte de ese aparato estatal a quien los demás, como parte de toda una política internacional, se crean normativas fundamentales que van dirigidas a la protección de estos derechos humanos, que en la medida que fueron evolucionando, porque en principio se crean como parte solo derechos individuales, solo derechos personales, y entonces conforme se van evolucionando y se va desarrollando esta idea, van surgiendo otro tipo, se dan cuenta que van surgiendo otro tipo de derechos que también pueden vulnerar los derechos humanos, y entonces por ahí se habla de una división, de una clasificación que los ubica en primer lugar como derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Dentro de los derechos humanos de primera generación, decíamos, están los derechos individuales, los derechos de las personas, es decir, según la Constitución Política de la República de Guatemala, quienes estarían como formando parte de estos derechos humanos en particular serían las personas. ¿Y quiénes son personas? Inclusive los no nacidos, los que están ya ya han sido concebidos desde que la persona y el Estado protege este derecho a la vida y lo garantiza desde la concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona en todo el decurso de su vida. Entonces, esos son derechos individuales y que no pueden ser vulnerados, y dentro de esos derechos humanos están derechos individuales, están los derechos judiciales o derechos procesales, en el cual
destacan la detención legal, la presunción de inocencia, el interrogatorio de presos, los centros de detención, los derechos de la defensa, el derecho a la defensa, que pervive en todos aquellos, no solo procesos penales, sino que también en todas las actividades, ya sea administrativas o de orden judicial, independientemente de las disciplinas jurídicas en las cuales se lleve a cabo un proceso. Y entonces está el auto de motivación de prisión preventiva, que debe llevar ciertos requisitos. También está la irretroactividad de la ley, el derecho que se tiene de no declarar contra parientes, y de esa manera tenemos una serie de derechos, como lo es la inviolabilidad de nuestra correspondencia a nivel. Tenemos derecho al asilo como parte de un derecho de protección, el derecho de petición, que es importantísimo. Tenemos derecho a la libertad religiosa, cada quien puede elegir la religión o asumir el pensamiento que bien le plazca en ese sentido. Hay un derecho a la tenencia de armas con las limitaciones establecidas, el derecho a la propiedad privada, es el derecho a la expropiación, que forma parte también de estos derechos, una protección al derecho de propiedad privada, al derecho de autor o inventor, a la libertad de industria, derechos inherentes a la persona humana, y dentro de los cuales, o frente a los cuales, también recaen determinadas obligaciones, como es la obligación de proporcionar alimentos y acciones contra causas de la desintegración familiar. Tenemos también, entonces, como les decía, como parte de esa evolución que tuvieron estos derechos subjetivos o estos derechos de primera generación, frente a eso surgieron otro tipo de derechos a los que se les denominó derechos sociales o derechos de segunda generación, en los que aparece el derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de las comunidades indígenas también, el derecho al trabajo, que dentro de la Constitución se le tiene como un derecho y una obligación de todos. Establece en el artículo 101 de la Constitución Política de la República que el derecho del trabajo, que el trabajo es un derecho de la persona humana y es una obligación de la sociedad, una obligación social, y el régimen laboral del país se organiza conforme a principios de justicia social. Entonces aparecen ahí los derechos, derecho al salario, derecho a jornadas de trabajo, lo que ustedes ya conocen. El derecho a la huelga como derechos colectivos, derecho a la libre manifestación, derecho a la vivienda de los trabajadores, también hace relación a los trabajadores del Estado, y en ese sentido también tiene una serie de requisitos fundamentales y de obligaciones y prohibiciones. En el régimen
crea un régimen económico-social, crea un régimen de previsión social, que es el que crea el doctor Juan José Arévalo, juntamente con el derecho al trabajo y la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Previsión Social, en el cual organiza esa forma preventiva para la vida posterior del trabajador, cuando el trabajador se retira ya de sus funciones, ya cuando sus fuerzas se vean diezmados y resulten insuficientes para desarrollar determinados trabajos. En ese sentido, interviene la seguridad social a través de los diferentes programas también, como el programa de vejez, invalidez y sobrevivencia, que son los programas que permiten, a través de la jubilación o la jubilación como un retiro para una edad determinada, a efecto que el trabajador pueda estar en un descanso merecido después de que ha cumplido determinada edad. Y así, de esa manera, darle protección en materia de salud, en materia de accidentes de todo tipo, accidentes de trabajo que impidan al trabajador desarrollar sus diferentes actividades. Y en ese sentido es que se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a través de sus distintos, podríamos decir, edificios o sus diferentes rubros de salud, teniendo por un lado un instituto encargado de ver los accidentes, todo aquello que se refiere a los ¿cómo se denomina? Bueno, a los accidentes hablemos, y que son atendidos por este instituto, pero también a la salud, a la maternidad, a la enfermedad común, a la maternidad, a la cirugía, que podemos encontrar en los programas del Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social. La seguridad es un concepto bastante amplio de carácter universal, que incluiría a todo un universo de trabajadores, incluyendo todos sus beneficiarios, todos aquellos que vayan a o que formen parte del grupo o del núcleo familiar. Entonces entendemos como parte de esos derechos sociales, derechos humanos de segunda generación, todos estos rubros que se contemplan de manera colectiva o para la colectividad, para la población, para segmentos de población determinada, como decir los trabajadores, como decir indígenas, educación para todos, gratuita, que es una obligación fundamental del Estado, y por supuesto la salud como una obligación fundamental del Estado, como se lo determina la misma Constitución Política de la República a nivel interno,
pero también a nivel del derecho internacional, donde encontramos organizaciones o más bien organismos especializados de carácter internacional, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud a nivel regional, que tiene prácticamente fue creada a inicios del siglo XX, en el año de 1902, por ahí, se creó esta Organización Panamericana de la Salud, que contribuye con los diferentes ministerios, con las distintas instituciones, dando determinadas asesorías y apoyos en materia de salud. Por ejemplo, en salud, combate al VIH, combate al SIDA, combate al mal de Chagas, combate o el desarrollo de programas sanitarios dentro de las poblaciones vulnerables, para que vayan creando determinadas condiciones que hagan una vida más o menos estable, vivible. Entonces tenemos otro tipo de derechos de tercera generación, conforme van evolucionando: primera generación, segunda generación y tercera generación. Dice el doctor que se les conoce también como derechos humanos transterritoriales, porque trascienden las fronteras de los estados y devienen en cierta forma derechos humanos internacionales, en el sentido que corresponde a la humanidad en tanto que sociedad universal. Podemos mencionar, dice, derecho al desarrollo. Todos los pueblos del mundo tienen derecho a desarrollarse, tienen derecho a la supervivencia, a la sobrevivencia, a una vida digna, en condiciones favorables, para poder avanzar, para poder salir avante como sociedades, como pueblos avanzados. Tenemos también, dentro de ese ámbito del derecho al desarrollo, también tenemos el derecho a un medio ambiente sano y adecuado. Derecho a un medio ambiente sano y adecuado. Y dentro de ese derecho, estos derechos al medio ambiente, encontramos la obligación de estas sociedades universales de la preservación de los derechos a la madre tierra, de los derechos a un espacio libre de contaminación, los derechos de la población para poder pedir y solicitar a aquellas sociedades industrializadas que traten de contaminar menos o de descontaminar el espacio, para evitar el proceso ese que se le denomina el cambio climático, que conocemos como los famosos efectos del cambio climático. Entonces, como poblaciones, como sociedades, tenemos esos derechos fundamentales de solicitar a estos grupos como el G7, el G20, que contaminen menos, que eviten la contaminación
en sus procesos industriales, en sus procesos de transformación de las materias primas, en esos procesos que le dan un valor agregado a todos aquellos productos o aquella materia prima que emana en la mayoría de los países que ellos denominan países del tercer mundo, y fundamentalmente lo encontramos en los países del grupo del G7 y G20, que son grupos de países con mayor desarrollo industrial. Encontramos que se realizan y podemos ver que en la realización de diferentes cumbres en donde tratan problemas relacionados con el cambio climático, estos jefes de Estado, estas instituciones que también comparecen y acompañan todas estas conferencias o todas estas cumbres, también tienen la presencia en alguna medida, aunque relegada, de diversas organizaciones de los pueblos, que son los que hacen los reclamos y las reivindicaciones principales para evitar el avance del cambio climático. ¿Han escuchado ustedes las diversas cumbres que se han dado con respecto a este tema, que es el tema del calentamiento global de la Tierra derivado de los gases invernadero que se lanzan al espacio y que en cierta medida ocasionan calentamiento que tiene como consecuencia el calentamiento también de los mares, el desplazamiento de los glaciares que van afectando el crecimiento también de los océanos y de los mares. En ese sentido, entonces, también esto forma parte de un derecho humano de tercera generación. Pero también dice el doctor que dentro de este conjunto de derechos también se encuentra el derecho a la libre determinación de los pueblos, como lo podríamos ver como un derecho de tercera generación, pero que forma parte de un principio fundamental contenido en la Carta de las Naciones Unidas, en la cual cada estado es soberano, cada estado es independiente, cada estado es libre y como tal debe ser respetado por los demás iguales, los demás estados, independientemente de su tamaño. No, este principio y este derecho lleva aparejado en alguna medida otro derecho fundamental o otro principio de los estados, otro principio universal de los derechos humanos, como es el principio de la no intervención, en la medida en que decimos que los pueblos son libres de autodeterminarse, son libres de elegir los gobiernos que ellos acuerden en elecciones libres. Entonces, en esa medida, no tendríamos por qué tener
injerencias de otras comunidades internacionales que pretendan venir a decirnos cómo poder gobernarnos. Ese es el principio de la libre determinación y el principio de la no intervención como principios fundamentales que están contenidos en la Carta de Naciones Unidas y que el doctor acá, en este caso, los asimila a derechos humanos de tercera generación, porque son los derechos de la colectividad, son los derechos de los pueblos. Hay otro derecho de tercera generación que es un derecho fundamental, como es el derecho a la comunicación internacional. Es decir, nosotros dentro de la constitución política a nivel interno tenemos un derecho a libre expresión, pero también tenemos un derecho a la libre emisión de pensamiento, es decir, podemos, como parte de nuestro derecho inherente, podemos expresarnos de manera libre, sin presiones ni condicionamientos, con relación y emitir un criterio con relación a determinadas situaciones, como parte de un ser pensante, como parte de un ser, de un pensamiento crítico, también llevará aparejado una libertad de ser libre para pensar, ser libre para emitir ideas. Pero además de eso, dice, habrá un derecho a una comunicación internacional, pero esta comunicación internacional no debe ser una comunicación libre que exprese determinadas situaciones, determinadas circunstancias que se producen en el ámbito internacional sin sesgo ni interés alguno. No estar, por ejemplo, en el caso de las ahora nos gobiernan las redes sociales. En un momento determinado teníamos como parte de la comunicación internacional, teníamos o tenemos más bien las grandes corporaciones de comunicación a nivel internacional, generadoras de opinión con sesgos determinados que son las que van creando en las conciencias humanas determinadas formas de ser, determinadas formas de pensar. Son ellas las que diseñan una forma de pensamiento a través de sus distintos hablemos noticiarios, distintos opinadores que en alguna forma van calando en el pensamiento de las personas y apartándose de una comunicación internacional seria, consciente, objetiva y sin sesgo alguno. Dice que, por supuesto, como un derecho de tercera generación, está el derecho de los pueblos a la paz y a la seguridad. Es decir, todos los pueblos tenemos esa garantía de vivir de forma tranquila, sin sobresaltos ni violencia que altere
la paz, que altere la seguridad de los estados, y son los estados mismos los que deben de proveer a nivel interno de esa seguridad. Pero también a nivel internacional son los cuerpos orgánicos, son estos organismos internacionales, universales, los que deben de proveer, los que deben de realizar determinados actos para establecer una paz, así sí, como decían los acuerdos de Esquipulas II, una paz firme, una paz duradera, una paz estable de todos los países del mundo, para que puedan ser productivos, para que puedan crear, para que puedan producir, para que puedan desarrollarse y llevar el bienestar y la felicidad a lo interno de sus propios pueblos. Dice que tenemos el derecho de beneficiarnos del patrimonio común de la humanidad. Vemos que la UNESCO va creando o va declarando determinados lugares, determinadas prácticas también dentro de los pueblos como patrimonio universal de la humanidad, es decir, que ya dejan de pertenecer a los estados mismos, sino que pasan a tener una garantía o un cuidado superior de organismos de carácter internacional, que en ese caso sería la UNESCO, como es el caso de la antigua Guatemala, que es un lugar denominado patrimonio cultural, o de unas otras prácticas ancestrales que van siendo declaradas como parte de un patrimonio universal, patrimonio de toda esa sociedad que integra el mundo, que integra la humanidad. Todos los pueblos en conjunto forman una sociedad de carácter universal y tienen derecho entonces a conocer, tendrán derecho de ver, de apreciar, de enterarse, de educarse, de formarse con respecto, hablábamos de la antigua Guatemala como un lugar de patrimonio de la humanidad. Este más bien me parece un derecho de carácter de segunda generación, que dice derecho de los cónyuges a decidir libre y responsablemente el número y el momento de nacimiento de sus hijos, así como el derecho a la educación e información adecuadas a este respecto. La objeción de conciencia también es parte de ese desarrollo de los derechos de tercera generación. Esta disciplina, podríamos decir, del derecho internacional, ya vamos a ir ahí aterrizando un tanto al derecho regional, de los derechos humanos a nivel regional, a nivel centroamericano, pero necesario comprender el todo para llegar a las partes. Dice que se distinguen claramente 3 etapas en el desarrollo de los derechos humanos.
Dice que la primera etapa es una etapa embrionaria en la cual los derechos humanos no se encontraban precisamente escritos en textos con fuerza de ley. Y dice que la Biblia contiene conceptos en esta dirección, pero que no se puede remontar a tiempos muy remotos y hablar de derechos humanos como tal. Pero ya se habían esbozos, asomos de algunas apreciaciones, de algunas manifestaciones con relación a protección de determinados derechos. La segunda etapa comienza a plasmarse en textos escritos con fuerza de ley y se inicia, según el consenso de los juristas y especialistas en la materia de los derechos humanos, en el año de 1215, con la adopción de la Carta Magna en Inglaterra. Esencialmente establece garantías procesales. Luego le sigue, en 1628, la petición de derechos o el Bill of Rights. En 1679 también el derecho del habeas corpus, es decir, tenemos que mostrar el cuerpo para ver que se encuentre íntegro y que no esté sufriendo vejaciones en su integridad física. A eso se refiere el habeas corpus. Y en 1869 se promulga en Inglaterra el Bill of Rights, dice, estos tres últimos documentos complementan y desarrollan la Carta de 1776, en la que aparecen la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, cuyo contenido es incorporada en el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América, el 4 de julio de 1776, con lo cual los derechos humanos individuales ascienden a nivel constitucional. Ahí ya encontramos derechos humanos constitucionalizados, es decir, tomados en cuenta por una declaración de carácter universal, pero también incluidos, formando parte de un acta de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Dice, con ello los derechos individuales se ascendieron a nivel constitucional, y así esta tendencia siguió en las declaraciones de independencia y las constituciones de los nuevos pueblos de América. En 1789, Francia no es de América, es europea, se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo contenido es incluido en la Constitución francesa. También se constitucionaliza ahí los derechos fundamentales del hombre, los derechos fundamentales del individuo. Dice, luego aparecen derechos económicos, derechos sociales y culturales, quedando estos derechos económicos, incorporados en calidad de garantías constitucionales. Hasta el momento, los derechos humanos son considerados algo puramente interno. La tercera etapa es la de 1917, ya estamos hablando finales de la Primera Guerra Mundial, y esta etapa se caracteriza por el salto de los derechos humanos
del nivel nacional a nivel internacional. La adopción de instrumentos internacionales, y aquí vamos a terminar con ello, como son la Carta de las Naciones Unidas, que incluye una serie de principios que son fundamentales y que constituyen derechos también de carácter humano. La Declaración de los Derechos Humanos de 1789 en Francia, los pactos internacionales sobre derechos humanos, que son los pactos sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ahí también se incluyen una serie de derechos especiales y fundamentales de derechos humanos. Declaraciones y convenios regionales sobre derechos humanos en Europa y en América. En Guatemala, en América encontramos la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual se incluye una serie de derechos humanos individuales, como dentro de los cuales el derecho a la vida, el derecho a la integración física de la persona y garantías de orden laboral, también derecho a un trabajo. La Unión Europea también tiene su órgano fundamental de derechos humanos. Dice órganos jurisdiccionales para conocer sobre violaciones de derechos humanos. En Europa está la Corte Europea y en América la Corte Interamericana, ambas sobre derechos humanos. Convenios específicos sobre derechos de la mujer ya son concretos, y sobre los derechos del niño. La aparición de nuevos derechos que se califican como derechos humanos de tercera generación, que fueron los que les dimos leída anteriormente. Vamos a ver entonces estos instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos, en los cuales sobresale la Carta de Naciones Unidas, que es que se creó con la Conferencia de San Francisco en 1945, y que dice que debía de contener un listado de derechos humanos, y se concluyó que no. Sin embargo, se dejó claro que a partir del momento de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos pasaban a ser preocupación universal. La Carta se refiere a derechos humanos en las siguientes disposiciones: en el preámbulo, en el artículo 1, en el 3, en el 55, 56, 62, 78 y 66. Importante es mencionar la Comisión de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra, que es parte de las Naciones Unidas, que también no tiene una actuación objetiva, sino que en determinados momentos como que resuelve conforme a los intereses de quien manda. La Subcomisión de Previsión de Discriminación y Protección a las Minorías y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de los Derechos de la Mujer, que les decía, ya son convenciones un tanto más especializadas, más concretas, que van dirigidas a un segmento de población, en ese caso, la población o los niños, que en el caso de la Convención sobre los Derechos del mismo. Nos quedaremos por acá por esta noche
Y nos vamos a ver de forma presencial el día miércoles en el edificio S2 a partir de las 7 de la noche y concluiremos a las 8, a efecto que ustedes puedan transportarse sin mayor preocupación.